Stop sharing. Estamos compartiendo ya. Vale. Compartir. Presenter view. Yo creo que prefería las preguntas al final, porque la charla es relativamente sencilla y dinámica y rápida para presentar el proyecto en sí. Así que yo creo que sí, la podéis escribir, pero yo me centraré al final. Habrá como una especie, podremos hacer una demo viendo el código real con PHP Storm y viendo con todo el flujo. Y yo creo que ahí va a ser mucho mejor hacerla para las preguntas si hubiera alguna, que ojalá ya haya, por supuesto. Pero durante la charla preferiría que las preguntas se queden al final. Vale, pues vamos a ver. Vamos a hablar de esto, de Gazella Framework. ¿Qué es esto? Vale, hola, buenas tardes. Un segundo, voy a darle al play. Vale, voy a dar play. Buenas tardes, soy Chema. Voy a hablar un poco, bueno, voy a presentarme un poco quién soy antes de hablar de este proyecto. Soy programador desde 2013. Trabajé en Murcia un año o dos y me mudé, me fui a Berlín a trabajar recién pronto y desde entonces pues llevo trabajando aquí, pues eso, unos 7 años o 8 más o menos. Actualmente soy Tech Lead en Teufel Audio, una empresa de altavoces auriculares que ya, que ya hemos hablado antes, pero bueno, sí, una empresa muy buena. Un segundo, voy a mutear la tab que se me ha olvidado. Ya está, ya no se escucho. Vale. Soy también contribuidor de Fairlang, que es otro proyecto open source que vamos a ver un poco por encimita, muy por encima, después en un ejemplo, que básicamente es un lenguaje de programación funcional, un Lisp, programado en PHP, que compila a PHP y es compatible 100% con PHP, ya que corre en PHP. He dicho PHP, sí. Y está muy interesante también ese proyecto. Y de hecho, vale, y creador de Gacela Project, que es el que voy a hablar ahora mismo en esta charla. Básicamente, Gacela nace como idea en FEL, que ya hablaré más adelante un poco de dónde viene. También me gusta compartir blog posts y compartir mis lecturas en mi página web, chemaclass.es. Y me gusta mucho, digamos, me considero una persona que fiel o seguidor, o yo que no sé cómo decirlo, fan de los principios Solid y la filosofía testing y de los valores Agile, por supuesto, y Stream Programming a muerte. Más que nada por todo lo bueno que trae en sí. No como Biblia, de todo a pie de letras, sino como herramientas que están ahí para ayudar y que de momento hasta el día de hoy me ha ayudado muchísimo desde que la conozco. ¿Por qué Gacela? Básicamente, Gacela te permite tener una experiencia similar a un proyecto, a cualquier otro proyecto de Spryker, en cuanto a la arquitectura modular que tiene en sí mismo en cualquier proyecto, ya sea en proyecto open source o close, como tú quieras. ¿Qué es Spryker? Es una pregunta muy buena. Básicamente, Spryker es un e-commerce que es para hacer tiendas web, donde tienes pues un montón de plugins y módulos, un montón de módulos, cientos, yo creo que más de 700 módulos, y tiene una arquitectura eso modular y tienes pues un montón de código ya ahí, súper compleja la curva de aprendizaje, súper compleja. Y eso fue como uno de mis motivadores de hacer Gacela fue que me costaba tanto aprender de Spryker que me metí para adentro y estuve mirando cómo funciona toda esa arquitectura que tienen para controlar y manipular todos esos módulos diferentes que tienen. Porque al principio es un caos, es una cosa súper mágica, un montón de magia por todos lados. Y claro, pues yo me metí para adentro, vi que eso tenía mucho potencial para usarlo en otros proyectos open source que también tengo y decidí entonces empezar a inspirarme en esa idea para crear algo fuera que sea agnóstico a todo eso de Spryker, pero sin embargo tengas esa user experience desde el punto de vista del developer. Pues eso, completamente open source. Gacela te ayuda a separar la lógica de tu aplicación en diferentes módulos. Y Gacela fue eso, nació como resultado de un montón de refactoring, una tras otra, de refactoring gordos al otro proyecto de Fairlang.
que al principio pues eran clases de cientos de líneas, un montón de clases. Bueno, no muchas, había clases con muchas líneas. Y entonces yo empecé a crear clases, empecé a modularlo y a cambiar un montón de cosas y muchos refactoring y al final, pues, una cosa y la otra, pues, hicieron ese nacimiento de Gacela. Antes de hablar de Gacela en sí, me gustaría hacer hincapié en estos, dejar claro que Gacela, digamos, se basa o tiene de forma natural estos dos patrones de diseño, que son la fachada y la factoría. Y para dar una pincelada, básicamente la fachada es un patrón de diseño estructural que te provee de una API, de una API simplificada para ocultar la complejidad que puede tener ese módulo o ese dominio que quieras ocultar. Como si fuese la fachada de una casa, por ejemplo, en el que tú ves la puerta, pero no ves la habitación de dentro y toda la complejidad que puede tener. Tú ves que la puerta de entrada es esa, la API, la fachada de la casa. Y luego tenemos el patrón factory, que realmente, bueno, no se llama así, se llama Abstract Factory o Method Factory, pero bueno, factory por defecto se entiende que es como un patrón creacional que crea, es una factoría que crea objetos. Vale, pues Gacela básicamente pues eso, son como 4 clases que tienen una forma que te ayuda, digamos, ayuda a tus módulos a interactuar entre ellos. Si quieres tener un módulo, pues tienes un módulo y usas lo que quieras de aquí, pero te ayuda mucho a tener diferentes módulos que tienen una comunicación uniforme entre ellos y tiene básicamente pues esto, cuatro reglas. Bueno, 5. La primera está en que los módulos interactúan entre ellos solamente a través de su fachada. Ya está. Esa es como lo principal. Si tienes más de un módulo y quieres que un módulo hable con otro, tienes que ir a través de su fachada. No puedes crearte una clase en el módulo B, no puedes crearte una clase de módulo A. No se puede. Si quieres de módulo B hacer algo con clases de módulo A, tienes que usar la fachada de módulo A para comunicarse entre ellos. Vale, aquí están las 4 reglas estas. Es que la fachada tiene acceso a la factoría. La factoría es la única responsable que crea los servicios del módulo y que resuelve las dependencias internas del módulo. La factoría es accesible, la configuración, la config, es accesible desde la factoría y esta clase te provee de métodos que acceden a los ficheros de configuración del proyecto. Por tanto, aquí puedes ver que desde la factoría podemos acceder a la config, por tanto, podemos crear servicios de dominio con ficheros de configuración que la config te va a obtener. Y luego tenemos, por último, Dependency Provider, que es como decir el opcional, si tienen más de un módulo que interaccionan entre ellos, es la que resuelve las dependencias externas del módulo, por ejemplo, para obtener otras fachadas. Aquí tenemos un ejemplo básico de estructura de Gacela, una aplicación, por ejemplo, pues se llama Application Name aquí. Aquí, pues, fichero gacela.php es opcional, es como un fichero de configuración para definir dónde quieres dónde quieres que se lean los ficheros de configuración del proyecto, por ejemplo, o para definir mapping interfaces, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto por defecto es el fichero, el directorio y los tipos de ficheros de configuración por defecto es este, pero puedes definir el que tú quieras. Y aquí tenemos, pues en el source, tenemos como 2 ejemplos de módulo en el que puedes especificar, pues, fachada, factory, config, dependency provider, así tal cual, o puedes ponerle prefijo del módulo, el nombre del módulo en el que están, si te gusta más o te aclara más así también. Ambas formas valen. Yo prefiero, personalmente, esta de aquí, aunque se ve un poco más verbose, más grande, más larga, te da mucho más contexto y es mucho más fácil identificar qué fachada es esa, más que simplemente fachada. Aunque, por supuesto, puedes usar aliases arriba en el uses y tal, pero bueno. Y aquí, por ejemplo, en este caso concreto, si tú aquí necesitas, en el módulo este de aquí, necesitas alguna cosa de la lógica de este otro módulo, tendrías que usar el Dependency Provider para inyectar o localizar la fachada de este otro aquí. Y desde la factoría podrías obtener esa dependencia externa y con la factoría crearías tu lógica de dominio de este módulo de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver entonces cómo se usa la fachada en esta aplicación de ejemplo, que tenemos fachada, factoría y configuración.
y dos ficheros de configuración y una clase de dominio en el módulo comment, por ejemplo. Vale, pues la fachada, como hemos dicho, es el punto de entrada del módulo. Es una cosa que ya se puede usar, ya la puedes instanciar, no tiene dependencia la fachada, así como está, la puedes usar. La instancias y tiene un método getSpanScore. Aquí está, por ejemplo, el cuerpo de la fachada, en el que, pues eso, lo llamamos y lo que nos da, pues ya está usado. Esta es la aplicación que está usando la fachada directamente. Si vamos a la fachada, como podemos ver, estamos heredando de Abstract Facade la fachada abstracta, que es de Gazella Framework, y esta nos da por debajo el método getFactory, que vuelve un Abstract Factory, que se va a encargar de crearnos este factory del módulo. ¿Cómo es eso? Básicamente, vamos a verlo muy a detalle después, pero básicamente es fijándose en el namespace de la fachada, pues va a buscar otra clase que esté en el mismo namespace que se llame factory. Factory. Pues eso. Entonces, ¿cómo se ve la factory? Pues aquí, como podemos ver, este getFactory nos resuelve a este comment factory, que es esto de aquí realmente. Esto de aquí es un comentario simplemente para que el IDE te autocomplete el nombre del método, pero realmente esto, si lo borras, sigue funcionando igual, simplemente para aclararte tú mejor, para ayuda. La fachada, una cosa más, un punto es que, os dais cuenta, simplemente usando la factoría, creas el servicio de dominio, la clase de dominio, y la usas. Y eso es la fachada. Vale, entonces la factoría te crea, hemos dicho, el servicio de dominio. Y aquí, pues eso, tenemos dependencias, lo que sea. Si quieres un HTTP client, lo que sea, o otros clases, lo que sea. Pero también podemos tener, pues eso, un valor de configuración que podemos tener en el fichero de configuración. Ya puede ser una clave, una key de lo que sea. En este caso, si vamos a ver qué tenemos cuando hacemos getConfig, que nos da lo mismo, comment config, el mismo patrón, nos mira el namespace y nos resuelve con config. Aquí, pues en este caso, estamos obteniendo desde el config este método getSpamCheckerEndpoint. Lo que nos da es un endpoint, pero aquí, claro, estamos usando una cosa especial que no queremos hardcodear en el código, sino que queremos como tener un fichero aparte, ya sea por cuestiones de ignorar o porque dependiendo del entorno en el que estemos corriendo la aplicación, queremos usar una clave u otra, o pues eso, queremos simplemente tener los valores de configuración de la aplicación en otro fichero aparte. Pues eso, desde el config, de esta clase config, lo que tiene, al heredar de abstract config, tiene el método get, que lo que te da es el valor de la clave que has asignado en tu fichero de configuración. En este caso, pues tenemos dos, tenemos default y local. Pues eso, aquí tenemos, por ejemplo, la misma clave, que lo que hace al final es un merge con todos los arrays que pueda haber aquí y te da, pues eso, te resuelve al valor que sea. En este caso, te va a ser este to-do, porque local es un fichero especial que lo suyo es que lo tengas ignorado en Git. Entonces, puedes aquí tener cualquier clave, valor sobrescrita de las reales, por ejemplo, para poder hacer lo que tú quieras. Pues para testing o para local development, lo que sea. Vale. Y si quisieras tener otro fichero que no sea en PHP para tu fichero de configuración, por ejemplo, de .env o YAML, pues nada mejor que un test para verlo. Aquí estamos viendo el test usando multiple config, donde, pues, en este test estamos usando la fachada para obtener todo el fichero de configuración. Esto básicamente, pues, esta fachada por aquí debajo, coge la factoría que coge que usando la config obtiene todos los ficheros, todos los valores que hay ahí. Y aquí, como podemos ver, pues tenemos definida en el Bootstrap de Gazella distintos directorios o distintas rutas donde queremos cargar ficheros de configuración y distintos readers, por ejemplo, PHP y SimpleEnv, que está hecho para el testing también. En este caso, entonces aquí, pues estaría leyendo el path de config.env asterisco, lo que sea, pues aquí iría a config.env y asterisco lo que sea, pues tiraría este fichero, o sea, este de aquí primero, clave de valor, después iría a PHP, pues tenemos el reader de PHP, cargaría entonces este fichero de aquí,
Este de aquí es YAML, esto sería omitido, este valor no va a existir. Esto lo podemos ver aquí cuando ejecutamos el test, que esto pasa, esto está verde, que aquí lo que podemos ver es que config.m tiene valor de 1, porque tenemos aquí el valor config.m 1, config.php 3, tenemos aquí 3, luego override tiene 4, que tiene aquí el PHP. ¿Por qué? Porque de PHP ha sobrescrito el valor que tenemos aquí, el 2. ¿Vale? Aquí tenemos pues, ese ejemplo de que podemos tener ficheros de configuración de distintos sitios, de distintos tipos. Y son accesibles a través de config. Y este último, Dependency Provider, parece que es más complejo, pero realmente es muy sencillo también. Básicamente, tú tienes el fichero de Dependency Provider en tu módulo y lo que tienes es que desde la factoría puedes acceder a las dependencias que has provisto en ese fichero Dependency Provider. Entonces, en este caso, yo tuviera en mi hello name, por ejemplo, tengo una dependencia de una fachada de otro módulo, pues yo digo, vale, pues dame la dependencia de la fachada de otro módulo, del que yo dependo. Vale, pues vamos a ver en el dependency provider de ese mismo módulo, tenemos definido tal que tenemos un container al que le podemos setear la clave que queremos luego obtener, esta es la misma, y ahí básicamente pues podemos hacer una instanciación de la fachada concreta de otro sitio o podemos dejar al locator, container locator, que nos resuelva esto o que nos localice esto. La ventaja de este container locator es que por debajo te está creando singleton por fachadas, que eso pues te optimiza la creación de las mismas, básicamente. No está creando fachadas todo el tiempo por todos los sitios que está usando, sino te crea una y ya está, y se reusa en todos sitios porque son fachadas al fin y al cabo. Para entender esto más sencillo, creo que usando, pues eso, un ejemplo de FEL, aquí se puede ver el proyecto de FEL real, en el que tenemos, el proyecto empezaría, digamos, en PHP, y estos son los módulos diferentes. Vamos a ver el ejemplo de flujo hasta llegar a Dependency Provider. Aquí son módulos, por ejemplo, y esto sería, FEL no es más que una aplicación Command Symphony. Cuando ejecutas FEL, pues estás ejecutando, pues estás creando los comandos y viendo qué comando quieres que te ejecute. Pues vamos a ver, por ejemplo, el build facade, que está aquí. Es la fachada del módulo build, que aquí está haciendo el get compile command, que estamos añadiendo aquí, ¿vale? Vamos a ver entonces la factoría del módulo build. Aquí está la build factory, que para crear el compile command, pues necesitamos la fachada de command. Este es el módulo especial porque es un módulo que se reusa en distintos, en otros módulos, en los comandos de otros módulos, porque aquí los comandos están por módulo, por ejemplo. Pues este es como un especialito. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este más interesante, el compiler facade. Este es el módulo que se encarga de compilar, donde está el lexer, el analyzer y un montón de cosas que no vamos a entrar. Este módulo está aquí, compiler facade, tiene su fachada. Si quieres hablar con él, si quieres compilar código, tienes que entrar por la fachada de compile facade. Vale, pues para obtener, por ejemplo, este compile facade, pues aquí obtenemos facade command, facade compiler, pues este mismo, compile facade. Y aquí obtenemos la dependencia que tendremos seteada en el dependency provider. Y aquí está a la derecha el build dependency provider. Estamos añadiendo el facade command, facade compiler, y en el facade compiler, pues eso, estamos seteando el compiler, la fachada del compiler, del módulo compiler, usando el locator, pues seteamos ese valor aquí. Vale. Entonces, en resumen, básicamente, Gacela, que es mucho texto aquí, pero que es básicamente son cuatro clases. Cuatro clases abstractas, además. La abstracta fachada, factory, config, dependency provider. Esto en el orden que habéis visto cómo funciona más o menos, pues son estas cuatro clases. Con esas normas, pues así funciona. Vale, pero realmente, cuando tú estás heredando de la fachada abstracta, por ejemplo, ¿qué magia ocurre ahí para que se resuelva todo esto? ¿Cómo el get factory funciona? Ya lo he dicho antes, por encima de la pincelada, es que el truco al final está en ver el namespace de la fachada, por ejemplo, o el namespace de la factoría. Y de ella, pues puedo conseguir que se resuelva el tipo que tú quieres que se resuelva. Desde la fachada resolvemos la factoría con el getFactory y desde la abstract factory pues resolvemos el config, por ejemplo. Vale, vamos a ver el ejemplo este de la fachada
pues el método getFactory pues te da un abstract factory y te resuelve aquí el factory si está nulo. Y si no, pues, si ya está resuelto, pues lo das. O sea, lo cacheamos aquí. Vale, vamos a ver entonces cómo es esto de resolve this. ¿Qué es esto? Abstract factory. Vamos a ver, ¿qué es abstract factory? Abstract factory. Usa, creamos aquí el factory resolver, que aquí está la magia, y el factory resolver. Hay también un config resolver, dependency provider resolver. Vale, el factory resolver en que estamos, pues hereda de abstract class resolver y tiene la peculiaridad que este método aquí, que es el resolvable type, que también es protegido o abstracto del abstract class resolver, sí, abstracto. Y aquí está lo importante. El método toResolve del abstract class resolver recibe un caller class y define un resolvable type. Aquí, como podéis ver, este caller class es el this que estábamos pasándole antes, que era de la fachada. Por tanto, aquí tenemos las dos cosas importantes y es, tenemos la fachada, la clase, y tenemos el tipo que queremos resolver de ella. En este caso, pues tenemos el namespace, que vamos a ver luego, y tenemos el tipo que queremos. Pues vamos a ver un poco más por dentro. ¿Qué hace este doResolve de aquí? Es básicamente dos cosas. Aquí parece mucho, pero realmente son dos. La primera es, esta es la que, esto es cachear la cosa, que si no está cacheada, vamos a ver qué hacemos. Hacemos dos cosas. Una es encontrarme la clase, encuéntrame la clase que quiero resolver. Y si no es nulo, pues me creas esa clase. Ya está. Vamos entonces a centrarnos en la primera. Vamos a ver cómo se encuentra esa clase. Pues eso, el find class name de class info, pues tenemos aquí un class name finder que está aquí. Este es el class name finder. Exactamente, este es el class resolve factory. Y aquí tenemos, estamos creando el class name finder con estas dos reglas, con módulo como prefijo y sin módulo de prefijo. Vale, y el class name finder está aquí. Aquí tenemos las reglas y el método de encuéntrame el nombre de la clase con esto que te estoy pasando, que es la fachada, en este ejemplo la fachada, y el tipo que quiero resolver, que es la factory, en string, aquí lo tenemos. Es tan fácil como simplemente iterar sobre las reglas que queremos buscar, pasándole como parámetro pues la clase, la fachada y el tipo. Y si existe esa clase, pues me la devuelves. Esa es la clase que he encontrado. Y si no existe, pues no habrá ninguna clase. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos zoom en las reglas estas que estamos aquí iterando, pues es tan sencillo como, ¿por qué habréis podido pensar, vale, pero ¿por qué has hecho aquí un class info? ¿Esto qué? Pues esto básicamente es un grapper para hacerme más sencillo encontrar el namespace, el full namespace de tal clase. Y el módulo también. Vale, pues entonces, pues con módulo prefix, pues está el full namespace y el módulo, y luego el resolvable type. Y sin prefijo de módulo, pues ya está. Full namespace y resolvable type. Y así es como se crea la clase que quiero instanciar. Vale, pues ya tenemos entonces el app, lo que sea, factory. ¿Vale? Ya te la he encontrado. Vamos a crearla. Vamos a crear esa clase, Aquí está, vamos a hacer zoom. ¿Vale? Vuelvo a comprobar si existe, ya para estar seguro. Si no existe esa clase, no hagas nada. Vete y peta pronto. Y si existe la clase, pues entonces cuando empieza la magia guapa. En la primera versión, pues esto no estaba, por supuesto, esto vino mucho después. En la primera versión simplemente hacemos un new resolver class name y eso es, ya está. Y luego se nos ocurrió que podíamos igual tener dependencias, podíamos meter dependencias ahí para poder hacer cosas más complejas que vamos a ver ahora en breve. Entonces, podíamos crear un propio resolvedor de dependencias. Entonces, lo que hacemos aquí es, pues nos creamos un resolvedor de dependencias que está aquí a la derecha, por cierto, y llamamos a, dame las dependencias de esta clase, usando, por supuesto, Reflection, obviamente. Y esas dependencias, pues las deconstruimos y las pasamos aquí. Así de sencillo. Tenemos ya la factory con sus dependencias que quieras tener. Y eso, pues, aquí está cómo resolvemos las dependencias de esta clase.
pues vemos el constructor, si tiene constructor y tiene dependencias, tiene parámetros. Y entonces vamos iterando sobre ellos. Y la metemos todos en una red de dependencias. Y aquí está, por cada dependencia que tengamos en nuestras cosas mágicas de Gacela, en la factoría en este caso, esas pueden tener dependencias a sí mismas. Entonces, tenemos que resolver dependencias de forma recursiva. Y aquí es donde viene un poco la movida. Tranquilos, no vamos a ver todo este código. Pero aquí sí quiero que veamos esto para hacer un poco mención a lo que voy a decir ahora, es que el concepto de mapping interfaces que comenté al principio cuando hablé de Gacela.php, el concepto de mapping interfaces básicamente es que, ¿qué pasa si estás definiendo como dependencia una interfaz que deberías? ¿Cómo se resuelve eso? Gacela, ¿qué clase te va a instanciar ahí si tienes una dependencia tan abstracta? Vale, no vamos a ver esto, como he dicho. Vamos a ver el código mejor, porque esto es un detalle que no hace falta saber. Vamos a ver el código. Este es el método donde estamos definiendo en Gacela.php, donde podemos mapear interfaces o clases abstractas a clases concretas. O a qué quieres tú que te dé. Que puede ser clase concreta hasta el cual, o puede ser una clase de un calable o lo que sea. Lo que quieres que te resuelva, aquí está. Puede ser incluso otra interfaz que luego tienes aquí puesta, que tienes aquí puesta también, que cuando esta de aquí es una interfaz, que cuando esta toque, pues te vaya para acá, puedes hacer lo que tú quieras. Y al final, cuando hay una dependencia, es una abstracción, va a venir aquí a ver si está definido. Y entonces va a hacerlo de forma recursiva tope guapo. Esto es otro test, exactamente. Para de interfaces sin Gacela. Vale, aquí tenemos un ejemplo real, Symfony Gacela Example, otro repositorio en la organización. Después os lo enseño. Esto es un ejemplo para demostrar que igual el fichero Gacela.php pues no lo quieres y prefieres tenerlo más centrado en un entry point, en un sitio, pues puedes hacerlo directamente en el Bootstrap de Gacela. Estas líneas de aquí, así como esta una línea y este fichero, son idénticas cosas. Esa cuestión de gusto, lo que sea más práctico para ti. He visto ejemplos, por ejemplo, en Fel usamos esto de aquí porque no queremos tener Gacela.php por cuestiones de extensibilidad y una cosa que no vamos a entrar, pero yo a mis proyectitos y tal me gusta tener el Gacela.php, me gusta, es más claro, está fuera del entry point. Pero bueno, aquí básicamente esto de aquí, pues esto es interesante. ¿Y por qué? Vale, aquí está la cuestión. ¿Por qué quieres tú esta complejidad? Porque esto mapping interfaces, ¿qué realmente? ¿Qué uso? ¿Por qué? Vale, pues, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, usar la Doctrine? O sea, si estamos usando Symfony, queremos usar Doctrine sí o sí, seguro. Vale, pues ¿cómo hago yo para usar el Doctrine de Symfony en mis repositorios de dominio de mis módulos de Gacela? Pues es tan fácil como definir, pasar el kernel, por ejemplo. Vamos a centrarnos en el proyecto con Gacela.php mejor, para hacerlo más sencillo. Vamos a pasar en el Bootstrap. Tenemos aquí, esto se llama Global Services, es el nombre que le he dado a este concepto. Vamos a pasar un diccionario, un Symfony kernel, que es el kernel, que este kernel realmente es el kernel de Symfony, esta línea 23, todo esto es Symfony. Aquí le está pasando Symfony como Global Service, Symfony Kernel, que es el nombre que le he puesto, para Bootstrap. ¿Y esto por qué? Porque aquí tenemos acceso, aquí en el mapa de interfaces tenemos acceso a ese array, a esos Global Services que hemos dicho aquí, y tenemos acceso a esas variables, y desde aquí puedo yo acceder a ese kernel, al kernel de Symfony. ¿Y por qué quiero hacer yo esto? Porque quiero que cuando, como dependencia, en una de mis dependencias de una factory, de uno de mis módulos, tenga una Entity Manager Interface de Doctrine, quiero que no me dé cualquier cosa, sino que me resuelva al Entity Manager de Doctrine en sí, del real, el de Symfony, el que le he pasado por aquí, el de verdad, no sea uno nuevo. Vale, este ejemplo de aquí está, vale, vamos a ir un poco más allá, yo tengo aquí entonces el Product Factory que hemos dicho, aquí tengo dependencias del Product Repository Interface, esto es una interfaz de repositorio de mi dominio, de mi módulo,
tontas cosas mías. No, de interfaz de repositorio de dominio de un módulo de Gacela. Esta es la dependencia que tengo yo en mi factory. Aquí está la cosa interesante, es que yo aquí estoy dependiendo de una interfaz de dominio de mi módulo. Y esta interfaz es la que yo estoy inyectando a los servicios de aplicación, por ejemplo, el Product Creator o Product Lister, por ejemplo, y yo le paso esta interfaz. El Lister y el Creator, en este caso, están dependiendo de la interfaz de dominio, ¿vale? Y aquí está interesante, es que esta interfaz de dominio es esta de aquí que estamos definiendo que cuando resulte que Gacela, al buscar una factoría, encuentre esta interfaz, me dé, por tanto, esta otra clase concreta, que es un Product Repository de Doctrine, de Symfony. Y aquí está interesante. Y por dentro, este Product Repository tiene como dependencia en el constructor este Entity Manager Interface, que este ya sí es de Doctrine de verdad, y por tanto se resuelve a usar el de verdad, que ya hemos dicho aquí, pues se resuelve de forma recursiva. Aquí se puede ver al vuelo lo que estamos contando. Aquí estoy creando, por eso el Product Creator depende de la interfaz de dominio y la usa como tal. Repositorio, pues Safe. Esto sería Doctrine, pero estamos en Gacela todo el tiempo, en el módulo hecho en Gacela todo el tiempo. Vale. Hasta aquí, pues eso, hemos visto cómo funciona por fuera, cómo funciona por dentro y si hay algo más que se puede hacer con esto o demostrar su flexibilidad. Y yo, pues, un fin de semana, pues dije, vamos a ver si lo puedo hacer todo junto. Y sí, creé el concepto este que no recomiendo hacer en producción porque, básicamente, porque es una chorrada, una locura, no creo que sea inteligente hacer en producción, pero sí para jugar o para ver o para demostrar su flexibilidad y la potencia que tiene esto y lo chorrada que es y lo sencillo que es entender, al fin y al cabo, estos 4 conceptos. Aquí están todos en un mismo fichero. Antes, como habíamos visto en los ejemplos, cada módulo, digamos, se sabía dónde estaba su hermano, la clase de la fachada sabe de su factory, la factory sabe de su config y sabe de su dependency provider, saben de ellos por el namespace. Pero si pudiera yo ese namespace abstraerlo todavía más y crear un nombre, un contexto, otra cosa. Pues en este caso el context name está en la línea de arriba, que sería el nombre del fichero. Y aquí estoy creando yo una clase anónima, pues, teniendo el Astra Config, Astra Dependency Provider y Astra Factory. Y aquí me creo la instancia anónima de la fachada. Y aquí yo tengo acceso de la fachada, tiene acceso a su factoría, que es esta de aquí arriba. La factoría tiene acceso a su config y a su dependency provider, que son estos dos. Y esta fachada se puede directamente llamar después. O sea, no tiene nombre. Esto es un fantasma muy gordo que lo tiene todo. O sea, Gacela concentrado en un fichero. Y aquí pues tenéis el ejemplo en el repositorio de Gacela Examples dentro de la organización de Gacela Project y lo podéis echar un vistazo y lo podéis ejecutar y ver que funciona. Esto la verdad que me gustó muchísimo porque me demuestra la flexibilidad que tiene todo esto. En general, ya haciendo resumen, que llevamos ya media horica, básicamente es como Gacela es un class resolver. Te ayuda a unificar la estructura de tus módulos, a la comunicación entre ellos y a centrarte en eso, ya desacoplar la lógica en diferentes módulos. Y Gacela es, digamos, la parte de infraestructura y de aplicación. Te ayuda a crear la parte de aplicación y dominio, pero no es de eso. Es como puramente infraestructura. Ahí nunca deberías tener lógica de dominio, sino que te ayuda a tener desacoplada lógica de dominio en otra directorio, por así decirse. Es genial para proyectos nuevos, así tal cual, para proyectos pet project, para probarla o para tener lo que sea, para tener la experiencia. Pero también es genial para legacy project, porque funciona a base de namespace. O sea, mientras tú estés usando namespace, compose y tal, puedes instalarte Gacela y empezar a usar modulitos y usarlos. Así de fácil. Y es básicamente entender la relación y las reglas que existen entre estas 4 clases, que es la fachada, la factoría, la config y dependency provider. Actualmente, el proyecto yo no lo llevo solo, me ayuda mi hermano Jesús, que está hoy en la charla con nosotros. Él, pues eso, está conmigo 24/7 también aportando ideas nuevas y ayudándome a
a revisar las ideas que se me ocurren y algunas son un disparate, las hago, pero luego las borramos, que no tienen sentido. Pero bueno, nos ayudamos entre los dos a hombro con hombro construir esta librería, esta herramienta que la verdad está siendo bastante divertida al fin y al cabo. Tenemos una organización que se llama Gacela Project en GitHub, donde están los repositorios de ejemplo, también con muchos ejemplos en plan suelto, también un ejemplo con Laravel, un ejemplo con Symfony, y también con config readers para .env y YAML, para que no estén en el repositorio de Gacela tal cual, por si no lo quieres. En Gacela solamente está el reader de PHP, pero si quieres otro, pues te lo instalas en otro repositorio y lo usas. Y de documentación, por supuesto, en gacelaproject.com. Y versión 0.12, pues bueno, vale. Y sacaremos a 0.13 la semana que viene. Y yo creo que hasta aquí ya está, 35 minutos. Puedes encontrar muchas más cosas en la página web, Gacela Project, que ya lo he dicho, y en esto, que ya lo he enseñado antes, y ya está. Y mi Twitter, ChemaClass. Y hasta aquí la charlita. Y ahora, pues preguntas, por favor, que estaré encantado de hacerlas. Y si queréis que descubramos el código juntos para hacer una demo, una ruta, lo que sea, o ver el código de Gacela en sí, lo podemos ver también. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Chema. Ha estado muy, muy interesante. Ahora tenéis ya la posibilidad de quitar el mute y lanzar preguntas si queréis. Si no, lanzaré algunas que tengo previstas, que tengo que escritas. Oye. Ilia, ¿quieres lanzar alguna pregunta? Estoy formulándola ahora mismo. Vale. Estoy formulándola. Antonio ha levantado la mano. Pues Antonio, por favor. Vale. Puedo hacer por audio, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Claro. Por favor. Vale, pues... a ver, me ha dado un poco la impresión que ya al final, con el ejemplo que has puesto, que era todo anónimo, me ha volado la cabeza. Me ha dado la impresión un poco al principio de que los nombres que hay que dar en Gacela a las clases y los ficheros son muy importantes. Entonces, por ejemplo, si yo, bueno, por convención propia, yo no llamo a los dependency providers, sino los llamo bindings o wiring. O, por ejemplo, mis facades quiero que se llamen como el módulo, no commit facades, sino commit, por ejemplo. Gacela me permite, me da esa flexibilidad o de cierta manera hay algún compromiso que tener con el framework. Acabas de hacer una propuesta súper interesante para una nueva issue que voy a hacer, porque eso que acabas de decir ahora mismo no es posible, pero sí puede ser posible y va a ser posible. ¿Te responde la pregunta? Pues me encanta haber ayudado. Me has respondido y he ayudado. O sea, sí, o sea, no, ahora mismo estás hardcodeado, como has visto, estás hardcodeado en el Factory Resolver, hay hardcodeado Factory, pero creo que es posible hacer para que en Gacela.php ahí se pueda hacer ese mapping también. Yo creo que sí es posible, sí. Quizás se puede hacer algo haciendo reflections, que puedes ver a qué clase extiendes, porque sí que tiene cierto sentido que al final acabes extendiendo a los astras de Gacela. Entonces, a lo mejor así se puede identificar algo. No sé, estoy No, bajando. pero No he mucho las entrañas de... Es bastante sencillo, al fin y al cabo. Dentro de Gacela.php, igual que puede hacer el mapping interface, ese método que está ahí, puede hacer otro método que sea sobreescribir la fachada no, eso no se puede sobreescribir, pero la factoría, dependency provider y config sí que se puede sobreescribir, por ejemplo. Se puede leer de ahí. Si lo ha sobrescrito, pues uso ese como resolvable type. Y si no lo ha sobrescrito, pues uso por defecto. Esa idea sí que la voy a explorar. Que ahora mismo estoy explorando muchas ideas, o sea, quiero decir, estoy buscando ideas. Si tenéis ideas como la maravillosa de Antonio, que la verdad que me gusta bastante, por supuesto, estoy deseando escuchar nuevas ideas. En el repositorio, por cierto, de Gacela, hay ahora mismo 4 issues abiertas, porque hemos pensado que igual, no tanto nosotros digo, Jesús y yo,
los desarrolladores únicos del proyecto. Al ser open source también me gusta la idea de dar la oportunidad de que otra gente aprenda del framework y además sea partícipe de ello. Me gusta, he creado un par de issues sencillas, muy sencillitas en teoría, que son como, pues eso, si alguien las quisiera hacer o practicar o probar, a ver si es capaz de hacerla o resolver ese problema, pues he escrito con mucho detalle la descripción de la issue y tal, y si alguien quisiera, pues eso. Adelante y súper bienvenido. Ya sea nuevas ideas o contribuir como sea. Estás escribiendo mucho, Ilia. No, o sea, simplemente o sea, no estoy familiarizado con el patrón de la fachada, sí que es verdad que lo he visto en Laravel mucho. Y, o sea, yo entiendo que al fin y al cabo Gazella es un dependency injector, básicamente. O sea, tiene la parte de dependency injection, pero sobre todo es, digamos, modularizar el código, ¿no? El proyecto, perdón. Sí, el proyecto, exacto, te ayuda a, por ejemplo, tú tienes un módulo de usuarios y un módulo de comentarios y un módulo de pedidos y un módulo no se me ocurren más cosas, comentarios, ya lo he dicho, vale. Entonces en cada módulo tienes lo que hace ese módulo en sí. Cuando tú piensas, el usuario puede darse de baja, puede darse de alta, ¿dónde va eso? ¿Va en el módulo de pedidos? ¿Va en el módulo de comentarios? No, va en el módulo de usuarios. Ahí tú tienes dentro una carpeta que se llama controlador, por ejemplo, o command, o mejor, infraestructura. Dentro de infraestructura tú tienes tu command o controller, ya como sea una web o lo que tú quieras. Y ahí tú tienes como tus clases de infraestructura que las vas a crear resolviendo sus dependencias, si que las tuvieran, desde la factoría. Entonces, desde la fachada, usa la factoría para crearte esas clases y la usas. O sea, la fachada básicamente, Gazella, lo que hace Gazella tiene un límite y el límite está donde está tu business, tu logic. Ahí ya no entra Gazella. Eso es tu problema. Como tú te quieres organizar por dentro de cada módulo, tú te organizas como tú quieras. La única constraint que tiene Gazella en sí es que tú tienes las 4 clases estas juntitas para que se conozcan entre ellas. Y luego de ahí dentro del módulo tú tienes tus otras carpetitas donde tú te puedes crear la arquitectura que tú quieras y ya la fachada usa la factoría para crear esas dependencias internas y la fachada, pues eso, la usa directamente. Vale, entiendo. Si tú quieres, el punto de entrada es la fachada, ya está, punto de entrada. La factoría es la que crea las cosas internas. Claro, para estandarizar la comunicación entre los módulos, básicamente. Exacto. Luego, lo que tú quieras hacer dentro de cada módulo es cosa tuya. Exacto. Vale. Gazella no quiero que sea otro Symfony, no quiero que sea otro framework, otro Laravel. Eso ya hay muchos y sobran. Yo creo que Gazella simplemente sea una ayuda para organizarte esos módulos dentro de tu aplicación. Vale. Entonces, ¿cómo lo llamarías? O sea, si no es un framework, ¿qué es? Es un proyecto. Es una librería. Todo es un proyecto, incluso un Hello World es un proyecto. Es una librería, al fin y al cabo. Vale. No es un framework, es una librería. Un framework es una cosa gorda. Una librería es una cosa pequeñita. A grosso modo. A ver, Luis. Bien, pues yo por mi parte me gustaría que profundizaras un poquito más en por qué has elegido estas 4 clases que son las que son importantes, por qué es importante que sean estas 4, cómo has decidido dividir la responsabilidad y no sé, un poquito pues esta visión, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que aporta tener estas 4 clases distintas? Aunque sé que lo puedes hacer todo en una, como han mostrado, pero bueno, entiendo que están por un objetivo. Claro. Separar digamos, la responsabilidad de tu intención. Es decir, un módulo al final, pues eso, tiene un punto de entrada, que es lo que va a hacer ese módulo en sí. Y ahí es como cuando tú, por ejemplo, vas a hacer un controlador en una aplicación web o un comando, lo que sea, pues básicamente ese comando o ese controlador deberían ser pequeños, es infraestructura pura y dura, deberían simplemente llamar a la lógica de negocio o al use case que sea o lo que sea, pues en este caso, pues sería una fachada. La fachada que te permita, digamos, evitar duplicar el código por todos lados. Cuando tú quieres, por ejemplo, dar de alta un usuario o enviar un email o hacer alguna cosa, pues no quieres dar de alta un usuario de 5 formas diferentes. Quieres dar de alta un usuario de una forma, por ejemplo. Y eso está en el módulo users, dar de alta. Bueno,
Register user. Y entonces la fachada pues es eso, básicamente no tiene más, es así de simple la idea. Entonces, ¿dónde creas, dónde creas las cosas del módulo en sí? Como tú te lo organizas dentro con carpetas es tu problema, pero ¿dónde te creas esas cosas dentro del módulo? Pues la factoría es la que crea las cosas. Y dentro de ese sitio, pues ya sabes tú que ahí en ese sitio los servicios de dominio se crean y se definen sus dependencias, o sea, se crean tus subdependencias también. No estás creando ese servicio en 5 sitios diferentes, siempre igual, porque al final, si tienes un servicio con 5 dependencias o 3 van a ser siempre las mismas, en general, quiero decir, tipo. Entonces, tienes la factoría que es la que centraliza la responsabilidad de crear la dependencia interna del módulo. Sí, Antonio. Entonces, por ejemplo, si consumen 2 veces el mismo servicio, literalmente es el mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si 2 servicios distintos tienen la misma dependencia, ¿instancias una nueva dependencia para cada servicio o utilizar la misma? ¿O hay alguna manera de decidir? Sería más en plan como elegir si quieres aplicar singleton o no sé si irían por el estilo. Up to you, puedes hacerlo como tú quieras. Puedes usar el locator de Dependency Provider para crearte ese singleton y usarlo por dentro de la factoría para que no te genere más. O puedes, desde la misma factoría, crearte la instancia haciendo un new de la cosa en sí y lo pasas uno nuevo. Es totalmente up to you. Segunda pregunta, Luis. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, la otra es, yo, por ejemplo, estoy utilizando el inyector de dependencias de Symfony y podría preferir utilizar Gazella como ello, ¿no? O como una forma de construir las cosas, o no son uno un reemplazo del otro. ¿Cómo ves que se complementan o reemplazan mutuamente Gazella con el inyector de dependencias de Symfony? Eso ahora mismo lo estoy estudiando, pensando. Esa es la cosa que le estoy dando vueltas todavía. Porque de momento lo que yo estoy intentando hacer es desacoplarme de Symfony lo máximo posible, de Symfony como de Laravel, como de todos lados. O sea, yo quiero tener que Gazella sea desacoplado de todo lo externo, que es como tienes tu Symfony y luego tienes Gazella y luego tienes tu lógica. Entonces Gazella te permite usar las cosas de Symfony, pero te desacopla, yo creo que eso te ayuda a desacoplarte de Symfony de alguna forma, porque te desacoplas porque no se puede. No porque así tal cual no puedes usar la magia de Symfony en Gazella, porque no existe esa magia. Tienes que definirla de forma explícita en los mapas interfaces, por ejemplo, y eso es como que te ayuda a desacoplarte de alguna forma. Aún estoy estudiando esa zona en la que estoy todavía trabajando para entender y poder dar aquí un buen argumento, pero esa es mi intención. Elia, please. O sea, siguiendo con tu explicación, entiendo que lo que Gazella permite, justamente me ha recordado una de las charlas de Robert C. Martin sobre la arquitectura, en la que él intenta explicar que los frameworks precisamente es un detalle, es algo que algo de lo que tú no tienes que depender, es algo que tú puedes elegir, quitar o poner. Entonces, entiendo que Gazella realmente no es un framework, como tú lo has bien definido, pero sí que es verdad que es una forma de estructurar la lógica del negocio. ¿Lo podríamos definir así? Sí, no, sí y no. Cuidado ahí, porque no es una forma de estudiar la lógica de negocio. Es una forma de desacoplarte de lo que no es lógica de negocio. Vale, ¿cómo que no es lógica de negocio? Sí, porque Gazella, al fin y al cabo, no tiene nada que ver con lógica de negocio. Lógica de negocio es lo que tú te creas dentro y la factoría crea esas cosas, pero eso ya es tu problema. Eso ya es tu dominio. En el dominio no se mete Gazella. Vale. Es decir, Gazella se puede meter en infraestructura cuando te haces la instancia directamente, eso es infraestructura pura y dura, o también en aplicación. Pero donde no se va a meter nunca es en dominio. Podrías, por ejemplo, luego coger de todas las carpetas de dominio y llevarlas a un framework distinto. Y ahí ya simplemente en el framework nuevo llamarías a los casos de uso de tu carpeta de dominio que has creado en Gazella y funcionaría. Es decir, Gazella es un poco la parte de infraestructura, de lo que sería el tema de controlador y tal. Entiendo. Yo creo que podría ayudar un poco el ejemplo. Voy a ver si... Creo que ayuda bastante abrir esto. Abrimos... Open, Gazella example... ¿Dónde está Symfony? Aquí está. Este ejemplo me gusta bastante porque es bastante... Esta rata.
Voy a mirar esto. Vale. Vale, aquí está el ejemplo. Y aquí está, por ejemplo, console controller. Vale. Esto es pues eso, Gacela. Aquí tenemos la carpeta public, estamos aquí. Aquí estamos haciendo el bootstrap para decir que aquí está en index, quiero que empiece. Bueno, no. Aquí defino el proyecto, la root del proyecto de aplicación, que en este caso es este. Y de aquí ya sé dónde empieza el proyecto. Y de aquí le estoy pasando el kernel de Symfony. En este caso, vamos a comentar esto de aquí. Vale. Aquí está el fichero Gacela que hemos dicho antes. Aquí estamos definiendo la interfaz de Product Repository al Product Repository del Product Repository de aquí, de persistencia. Vale, bien. Aquí, ¿qué pasa? Product, tenemos, esto es lo que Gacela aquí no se mete. Gacela es estas tres cosas. Esto ya es como tú quieras orquestarte tu módulo. Yo aquí tengo, pues, por ejemplo, la separación entre aplicación, dominio e infraestructura. Aquí en infraestructura tengo mis controladores y mis comandos de aplicación. Y persistencia, donde tengo la entidad de Doctrine y el repositorio de Doctrine. Esto es una cosa. Vale. Vamos a, por ejemplo, a decir, vale, quiero hacer este comando que hace esto, crea, añade un nuevo producto. Vale, pues aquí tenemos la fachada, que esto, por cierto, creo que lo está haciendo el AutoWire de Symfony. Aquí yo no estoy haciendo nada, simplemente digo, Symfony, comando, guapo, ponme aquí, inyéctame esto, inyéstame la fachada de mi Gacela. Y dice, vale, pues ya la tienes, perfecto. Y yo, como la fachada, puedo hacer, créame un nuevo producto. Aquí le paso los valores primitivos, el nombre y un precio. Variedad de price input. Eso lo hice yo más tarde, simplemente para ver que sea Esto lo he visto yo. Vale, no pasa nada. Vale, esta es la fachada. Vale, desde infraestructura estamos accediendo usamos la fachada para crear un nuevo producto. La fachada, pues, tiene su factoría, creamos el product creator y creamos el producto. Fin de la cita. Vale, vamos para adentro. ¿Qué hace esta factoría realmente? Esto de create product creator. Buen nombre. Esto me crea un product creator. Que esto, que es, por cierto, un product creator, es de aplicación. Vale. Vamos a dejarlo aquí en un segundo, al lado. Desde la factoría creo un bicho de estos, un product creator, que tiene como dependencia. Esto me está matando. Repositorio. Vale, como dependencia de product creator tenemos una interfaz que es de dominio. Aquí está la interfaz de dominio con un DTO. ¿Vale? Y aquí, este es el use case, que te sonará el caso de uso en Uncle Bob, que dice los use cases en su Clean Architecture, en el libro. Y luego tenemos también los casos de uso o los... Tiene otro nombre esto, pero se me ha olvidado. En el hexagonal. Interactors. O... No me acuerdo. Pero bueno, digo, sí, los use cases, los servicios de dominio, que esto hace esto. Esto se encarga. La factoría te crea esto pasándole esta dependencia, que es una interfaz de dominio. Y esta cosa de aquí, esta interfaz de dominio, esto tienes que decírselo de alguna forma. Gacela no tiene ni idea de cómo llegar ahí. ¿Cómo desde aquí, desde tu aplicación, cómo sabes tú, cómo usas tu Doctrine aquí? Es imposible usar Doctrine aquí ahora mismo. Tienes que inyectárselo por fuera, que está la interfaz. Esta interfaz estará implementada, por supuesto, desde la clase que le hemos hecho el mapeo. Es decir, aquí, este Product Repository, que es en persistencia. Dentro de infraestructura tenemos capa de persistencia. Aquí tenemos el repositorio que implementa esa interfaz de dominio y que a su vez, pues ya está, y que tiene como dependencia, aquí está lo guapo, la Entity Manager, que esto no está en diapositivas. Este Entity Manager es otra dependencia que hemos visto, ¿vale? Que estaba definida aquí en Gacela. Aquí. En el Mapping Interfaces teníamos, cuando encuentra esta dependencia, o sea, Factory, cuando tengas esta dependencia en Factory, pues inyéctame esto, Product Repository, que esto es de infraestructura ya, ¿vale? Y entonces, aquí, en infraestructura, pues tenemos esta dependencia también. Claro, aquí dice Gacela, vale, ¿pero qué hago? ¿Esto qué es? Vale, que tú me lo has dicho aquí. Cuando yo encuentre esta, ¿quieres que te dé esto? Vale, pues te meto esto. Y aquí está la clave. Esto de aquí que estamos inyectándole aquí, esto es el de verdad.
el Doctrine ORM Entity Manager, el Entity Manager de Doctrine. Entonces, como aquí ya tenemos el Doctrine Entity Manager, aquí es donde podemos usar de verdad. Pero hasta entonces, yo estoy desacoplado 100% de Doctrine. No lo conozco. El único que conoce Doctrine en sí mismo es Gacela. Es decir, Gacela es como el que te ayuda a desacoplarte de Symfony, en este caso. Porque aquí, pues eso, este es el repositorio que estamos usando en el SABE este. Este repositorio que estamos inyectando es esta clase de aquí. Y esta clase es la que tiene como dependencia el Entity Manager de verdad, es el que usa y el que conoce las entidades de Doctrine. Porque hasta entonces, esto aquí, por ejemplo, en el application, yo no conozco infraestructura, yo no conozco la entidad de Doctrine. Yo conozco un DTO, que son valores a pelo tal cual, un DTO, ¿vale? Y el DTO, por ejemplo, esto es un ejemplo de todo esto, ¿vale? No tienes que hacerlo así, pero es un ejemplo. Yo aquí le paso un DTO y el DTO, o valores crudos, como tú quieras verlo, aquí entonces me creo la entidad de producto, que es la entidad de Doctrine, y es la que yo entonces puedo persistir. Así es como funciona Doctrine. Así como, por ejemplo, el método SABE o el find all, pues usando el Entity Manager, cojo repositorio de productos, encuentro todos los productos de verdad y luego lo mapeo. Los productos los mapeo a DTOs. Entonces aquí yo lo que saco de aquí, lo que meto a repositorio y lo que saco a repositorio son DTOs. No tiene nada que ver, está desacoplado 100%, por ejemplo, de la base de datos. Son DTOs, esto. Y entonces, de nuevo, la fachada te crea esta cosa, el creator, y te crea producto. Ya está. O sea, Gacela te ayuda, de nuevo, usando estas clases, te ayuda, digamos, a orquestarte todo tu módulo, como tú lo quieras hacer, como tú quieras hacer la separación entre capas de dominio, aplicación, infraestructura, como tú lo quieras, pero esto ya es tu responsabilidad. Yo aquí no me voy a meter. Yo aquí no te voy a decir cómo tienes que hacer esto o no. Esto de aquí es tu responsabilidad. Depende del nivel al que quieras llegar de escalabilidad o de lo que tú quieras con tu aplicación. Si es un pet project, pues vamos, con hacerte una carpeta que se llame domain sobra. Ya lo pones todo junto, lo que tú quieras, tus dos clases. Pero si quieres hacer unos módulos escalables, para así decirse, separándote las plantillas, la persistencia, los controladores, las consolas, pues ya sabes tú que aquí todo lo que tiene que ver con producto está en este módulo. Y tienes otro módulo de usuarios y otro módulo de yo qué sé qué, de otras cosas. Entonces, si te quieres crear un nuevo producto, módulo de producto. ¿Dónde lo quieres crear? Pues por consola o por controlador. Y así. Y aquí los casos de uso y aquí la interfaz de dominio o los DTOs que quieres usar. ¿Se queda un poco más claro? ¿Ha ayudado o ha desayudado? En este proyecto yo lo que no veo es dónde están las cosas de Gacela, ¿no? No encuentro nada. Ah, aquí están. Estos tres. Ok, vale. Estas tres son las clases de Gacela. Esta, exactamente desde aquí, esta es hacer bootstrap, que aquí es donde se define el punto de entrada. Luego ya, claro, tienes que, claro, es que, a ver, ¿dónde está? Porque claro, en el console tenemos que hacer, ¿dónde están los comandos? Así están, es que creo que mágicamente las clases de proyecto en Symfony, las clases que heredan de command, son comandos. En config y services YAML creo que está. Ah, en config. Services ¿Dónde? PHP. Aquí Pues eso. tiene el default, autowire, autoconfigura y luego... Esto. Esta es la magia, exactamente, gracias. Sí. Esta es la magia de Symfony, que lo que te hace es que en el proyecto donde tú estás, todas las clases que hereden de command o de controller, pues son controladores de web o son comandos. Y ya está. Esta es la super magia maravillosa de la infraestructura de Symfony, que está muy guay para empezar y hacer cosas, pero claro, si esta magia la pones en tu dominio, en tus módulos, en tus cosas, ya empiezas a ensuciar, empiezas a acoplar tu aplicación al framework. Como estás viendo, todo esto de aquí, de aplicación, por ejemplo, esto el lister o el creator, dependen de interfaces de dominio. Y luego la parte de infraestructura está bien delimitada. Está en una capa que se llama infraestructura. Y aquí sí que puedes tener entonces, en este caso tengo aquí, heredando de esto, que esto es infraestructura 100%, pero porque yo tengo aquí esa capa. Es decir, en cada módulo puedo tener capas, pero esto ya es, como he dicho, up to you 100%. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Pero si quieres tener capas, separación de capas, que es otra charla, pues eso, te lo haces y ya está. Y esta capa de infraestructura, pues aquí es infraestructura 100%.
Pero bueno, te desacoplas de un framework para acoplarte a otro, ¿no? Al final cambias Symfony por Gacela. Es que sí, bueno, aquí es que estoy usando, aquí estoy usando Symfony, o sea, aquí estoy usando las cosas de Symfony, pero estoy organizándome de tal forma, sí, es que esto no puede ser no acoplado, esto es infraestructura. Esta es la capa de infraestructura del módulo del producto. Los casos de uso que tú quieras tener van en aplicación, por ejemplo, y esto está desacoplado 100%. No puedes acoplarlo. O sea, lo puedes hacer si quieres, claro, pero Gacela te ayuda a desacoplar los casos de uso de tu aplicación del módulo en concreto. ¿Y no puedes inyectar mediante Gacela los componentes del framework? O sea, eso suena absurdo, ya lo sé, sí, pero ¿Esto de aquí o cómo? no, o sea, decir, Esta es la forma ahora mismo que existe para inyectar o para ayudar al AutoWire que hay dentro para decirle que cuando la factoría, por ejemplo, la factoría tenga cierta dependencia, porque te hace falta para crear los casos de uso, pues esta parte de aquí, de fuera, pues es la que le dice, cuando encuentres esa dependencia, resuélvemela a esta, a otra. vale, voy a reformular la pregunta. Si, por ejemplo, ese módulo, el de producto, si yo, por ejemplo, quisiera moverlo a otro framework, ¿cuáles son los cambios teóricos que tendría que hacer para poder moverlo de un sitio para otro? Lo interesante, si quieres moverlo, tú quieres mover esto. Aquí está la lógica de la aplicación, esto de aplicación y dominio, esto es lo que tú quieres realmente. Aquí está el dinero, esto es lo que hace. Esta infraestructura simplemente es para cómo quieres tú usar al final la lógica que tienes aquí. Entiendo. Si quieres usarla por consola, pues por consola, por web, pues por web. Aquí tienes la capa de persistencia donde tienes Doctrine, ¿vale? Eso está ahí. Y tienes plantillas para visualizar cosas. Pero todo esto es infraestructura. O sea, al fin y al cabo, tú puedes tener esto al final es una separación de arquitectura hexagonal, creo, aplicación, dominio, infraestructura, en el que puedes tenerlo sin necesidad de Gacela. Seguramente esta fachada la pones dentro de infraestructura o de aplicación y no te hace falta tanta cosa. Aunque, claro, te da la flexibilidad de que te ayuda a agrupar las cosas para la creación de las cosas aquí. El fichero de config pues, te ayuda a acceder a los datos de la configuración para que la factoría pueda crear esos casos de uso con esos ficheros de configuración. Y ya hay una pregunta por David Navarro, creo. Sí, José María, gracias. Debe ser muy tarde porque me acabo de perder, porque precisamente, o sea, efectivamente la infraestructura, que es la capa externa, que es la que depende, en este caso, de Symfony, pero es la que tú le estás inyectando el ORM a través de Gacela. Es lo que no... No, es lo que no me cuadra. O sea, el ORM lo inyecto aquí. O sea, el ORM está definido, la filita aquí. Aquí está. La parte del ORM es esta línea de aquí, ¿verdad? O sea, aquí está el Entity Manager de Doctrine. Vale. Eso te sirve para recuperar datos y para persistir. Eso, sí. La persistencia es la capa de infraestructura, que es la, sí. Es la que no nos vamos a mover esos módulos, no nos vamos a llevar a otro framework. Nosotros correcto. Nos llevaremos en la aplicación y nos llevaremos el dominio. Sí. Esta de aquí, la interfaz, es la interfaz de dominio. Que tenemos dentro de la capa de infraestructura, que es lo que no queremos mover, aquí tenemos el repositorio, que es lo que queremos que nos resuelva cuando se encuentra esta dependencia. Esta dependencia la estamos, digamos, poniendo en la factoría para que cuando la factoría encuentre esta dependencia, me dé el repositorio de verdad. Y el repositorio... Si no me equivoco, creo que la pregunta es dónde se ubica este fichero, ¿no? ¿Cuál? Sí. ¿Dónde se ubica este fichero Gacela? Que se ubica en el root del proyecto. Aquí está. Claro. La duda es, o sea, yo creo que es de concepto y, o sea, no sé si era Google que lo comentaba antes, ¿no? Lo de acoplarse o no acoplarse en una cosa u otra. Y efectivamente,
Esto no entiendo por qué, en concreto lo del repositorio, por qué hay que hacerlo a través de Gacela. Si está en infraestructura, es lo que no entiendo, por qué llevarlo a través de Gacela cuando estás extendiendo de un controller de Symfony y de un command de Symfony. Eso es lo que no veo. Es porque, sí, buena pregunta. Es porque la clase responsable donde se crean las instancias, los casos de uso, es la factoría. Si no lo haces en la factoría, vamos a admitir, no es factoría, o sea, esto no tiene sentido, no lo usamos, no existe esto. Entonces, en la infraestructura, por ejemplo, es donde te estarías creando el caso de uso, ¿verdad? Porque si aquí tú tienes acceso, que lo tienes, al Doctrine, desde aquí tú mismo puedes usar el Doctrine y puedes usarlo desde aquí. Claro, pero eso es lo que estamos evitando, porque si hacemos eso, tanto en consola como en controller, cuando queremos añadir un producto, tenemos que hacer la creación del use case del product creator. Tenemos que instanciarlo. Estamos duplicando la creación del mismo caso de uso en 2 sitios diferentes o en tantos sitios diferentes como tú tengas de infraestructura. En este caso, tú tienes la fachada. Entonces, desde este sitio de infraestructura, usas la fachada. Y la fachada es la que se encarga de usar la factoría y es donde tiene la creación de los casos de uso. Y es por eso la magia esta de, vale, pero ¿cómo yo usando esta factoría puedo usar el Doctrine de verdad? Y ya es ahí donde entra el juego este. Porque si no, vale, o como tú bien dices, se puede perfectamente, desde la infraestructura, puede perfectamente crearte casos de uso. Sí, es que me acabo de dar cuenta, o sea, no tengo tan claro que desde el controlador tengas que llamar al repositorio. Entonces, en mi idea de no tener que usar el repositorio en el controlador, en el comando, es donde me choca el tener que necesitarlo. Entonces, claro, si tú quieres usar el repositorio en el propio controlador, sí lo puedo entender, o sea, sí lo entiendo ahora. Pero bueno, eso sería para otra charla, a lo mejor. Sí, claro. Otra historia. Y esto además, que esto no es un ejemplo de una aplicación que hay que seguir. No, esto es simplemente un ejemplo que yo me he ido pensando en cómo hacer un ejemplo que pueda expresar lo que hace Gacela en sí mismo. Que por supuesto es más que cuestionable y además es más que evolucionable. Y en eso estoy ahora mismo. Estoy básicamente en encontrar estoy buscándole las cosquillas por donde puedo para intentar mejorarlo, como sea, con ideas. Hugo fue primero, creo. Sí, lo mío no es estrictamente una pregunta, porque no sé, es como un pensamiento en voz alta para ubicarlo. Por favor. Yo antes he entendido una cosa, ¿no?, de Gacela y luego a medida que vas explicando, pues cada vez creo que lo he entendido peor. Y entonces una cosa que de la primera idea que he tenido yo, que la primera impresión que me ha dado, que me ha gustado, es como que permitía crear como módulos autocontenidos, ¿no?, que puedes coger de un proyecto a otro y son como muy autónomos. Cada vez me da menos esa sensación, porque cada vez lo veo más dependiente de algo externo, que le ponga, que inyecte otras dependencias, ¿no? Como aquí el ejemplo con el kernel de Symfony y tal. Pero bueno, una cosa así, te digo, no es una pregunta, es solo como un pensamiento, por si puede inspirar algún tipo de idea o desarrollo. Es la idea de que algo que a mí me parecería muy, muy bueno es poder llevarme, o sea, que la infraestructura estuviera de alguna forma así acoplada a Gacela, pero no a Symfony, de forma que, bueno, vale, pues Gacela se convierte en mi nueva dependencia, pero es una dependencia como fácil de portar entre proyectos. Y entonces la infraestructura, pues a mí me interesaría, si la despliegas de la infraestructura, a mí me interesa los templates y la persistencia, pues en cierto modo son parte de mi proyecto, de cómo yo he decidido que funcione, ¿no? Consola y controller a lo mejor son más dependientes de Symfony y no me interesa tanto ahí, a lo mejor los tendría separados en una carpeta de delivery, que sería como infraestructura, pero una infraestructura diferente. Y entonces, a lo mejor, si tiene algún sentido este pensamiento, Gacela permite hacer una especie de containers, ¿no? Así como dockers, pero en el mundo PHP, de como cosas que yo me puedo llevar de un proyecto a otro y vienen como con su propio sistema de resolución de dependencias, con sus fachadas, sus factorías, y es como, bueno, no sé.
No sé si es que yo me he hecho una idea que luego no tiene nada que ver con lo que es, ¿no? A Pero ver, me yo- ha gustado esta idea, entonces digo, pues la comparto por si inspira algo. Sí, no, muchas gracias. Y para empezar, esto de infraestructura aquí, de nuevo, estas 3 carpetas de aquí es totalmente opcional. Esto no tiene que ser así. Esto Ujú. simplemente es una idea que se me ha ocurrido inspirándome en cómo funciona actualmente el proyecto de Spryker que comenté al principio, que tiene una, no igual, sino similar, que tiene 4 capas en vez de 3. Una de ellas pues no me hacía gracia. Y entonces esas capas me he inspirado yo para hacer esa separación, más o menos. Y entonces, exactamente, la idea está en que la aplicación en sí misma y el dominio, esto sí tiene que ser portable de alguna forma. Y esto es lo que la gracia que tiene Gacela es que todo esto que no está seccionado ahora mismo, o sea, la infraestructura es lo que no está seccionado, todo esto sí que debe ser portable y debe ser movible a otro lado. En este caso, la capa de infraestructura es lo único que es infraestructura porque está acoplada, la capa de infraestructura de módulo, producto, está acoplada a lo que esté acoplada, en este caso Symfony y su magia. Pero eso mismo que al final, si te das cuenta, para los casos de uso de crear o listar o las interfaces y tal, son agnósticas 100% del framework y es la factoría de Gacela la que hace esa capa intermedia, que en este caso incluso es también agnóstica 100% del framework. Porque esto en sí es una interfaz también. O sea, el acoplamiento que existe de Gacela está en el fichero, en este ejemplo, está en el fichero de Gacela donde estamos haciendo el mapping entre el mundo de Gacela y el mundo de Symfony. Este es el acoplamiento real. Y luego, por supuesto, dentro del módulo producto tenemos este otro acoplamiento, que es el precio de decir, esta es mi capa de infraestructura. Pero todo lo demás de aquí, pues eso, de aplicación, dominio y factoría y tal, es totalmente 100% tuyo, de tu módulo, desacoplado del mundo exterior. Por supuesto, bueno, config no, config está acoplado a donde tú le digas que te busque los ficheros. Aquí, por ejemplo, está buscando, está leyendo los ficheros de configuración de .env, que estarán pues aquí, este ficherito de aquí. Y el test, porque tiene el asterisco. Y pues esto pues te da acceso a esto. Si vamos, por ejemplo, aquí a env, aquí está, 1996. Este será el valor que te devuelva cuando llamas a get desde config de tu módulo. Y este valor, pues lo puedes lo puedes inyectar como dependencia a uno de tus casos de uso. Pero de nuevo, esto de casos de uso, de aplicación, dominio, infraestructura, esto es up to you 100%. El acoplamiento gordo, digamos, está aquí, que tiene que haberlo por algún lado, claro. Y por eso está, pues ahí, apartado, en la ruta del proyecto. Espero que te haya ayudado a aclararte o una meja. Antonio, por favor, perdona. Vale, yo, bueno, quería hacer 2 observaciones. La primera viene un poco a colación de lo que ha comentado David, que creo que ha sido David, sí, que era el tema de que las voy a unir un poquito porque para mí, por lo menos, van unidas. Precisamente, no puedo poneros un ejemplo con Symfony porque lo tengo un poco oxidado, tengo bastante más oxidado que el Laravel, que sí que lo uso un poco más día a día, por desgracia. Pero el tema de que al final los controllers o los commands, ¿no? forman parte de la infraestructura, ¿vale? Y bueno, pues va a estar acoplada de una manera o de otra. Pues en este caso se te acopla al framework que estás utilizando, pero esa infraestructura no pasa nada, ¿no? Pero luego sí que es verdad que al menos mi manera de ver el DDD, pues de ahí ya no llamas directamente a un repositorio, sino que vas a llamar a caso de uso, ¿no? Te vas a la capa de aplicación, ¿vale? En este caso, la capa de aplicación, pues seguramente necesite que le pases algo, ¿no? Quizás tengas un DTO o lo que sea, que lo puedes montar en la infra, no lo sé. Y claro, el caso de uso pues también requerirá que le inyectes algunos servicios, ¿no? Que ahí es donde no queremos acoplarnos a los frameworks. Pero en Symfony, aquí es donde digo que en Symfony no lo sé, pero en Laravel se puede. Laravel tiene un concepto que ellos llaman precisamente providers, que los utilizas en tu implementación, en tu integración de Gacela con Laravel.
Y estos providers precisamente lo que te permiten es que luego tu dominio y tu aplicación no esté acoplada al framework. Te va a quedar acoplada a la infraestructura, pero es lo mismo que ocurre en realidad con Gacela. Tienes una pequeña parte de infraestructura que se te está quedando acoplada a Gacela. Entonces yo, realmente el único beneficio que veo de utilizar Gacela junto a otro framework es quizá una etapa de transición o algo así, de que quieras cambiar de un framework a otro, pero lo veo como algo muy descabellado también. O sea, veo que estás pensando en una funcionalidad que los frameworks modernos, o aparte de que el Laravel sea MVC y mierdas de estas, tú si quieres hacer y pasar un poco de Taylor y de sus locuras con Eloquent y estas mierdas, puedes hacerlo, te lo permite, ¿vale? Entonces veo como que Gacela me está pisando funcionalidades que para desacoplarme, pero que en realidad los frameworks como Laravel, Symfony diría que también, estoy casi seguro que también, ya te permiten de base hacerlo. Entonces, ¿realmente qué me aporta Gacela? Te respondo y luego le doy paso a Hugo. Yo creo que Gacela lo que te ayuda sobre todo es a tener esta forma uniforme. Si tú, por ejemplo, no tienes una forma uniforme, tienes tus carpetas, tus módulos, que los llamas así por llamarlo de una forma, tú tienes carpetas ahí y en cada sitio le pones lo que tú quieras y no hay ningún orden. Si tú no has definido eso ya de primeras, no tienes ni idea, o no por no tener idea, sino simplemente no te importa, no te interesa, no haces para qué vas, simplemente creas las cosas como te van viniendo, no te preocupas por eso. Creo que Gacela en este caso te ayuda mucho a tener esa pequeña uniformidad, de alguna forma. Y Vale, o sea, en realidad Gacela lo que está actuando más, claro, más que sí que tiene un factor de resolvedor de dependencias y tal, pero en realidad lo que está actuando es como una especie de plantilla, ¿no? Para tus módulos. Quizá para gente que empieza a trabajar con hexagonal o con DDD quizás sea más útil, pero realmente yo que ya llevo tiempo trabajando, prefiero tener total libertad y no estar acoplado a ningún modelo, porque, por ejemplo, yo diseño directamente mis servicios como una facade, no necesito que haya un intermediario, por poner un ejemplo. Yo cuando monto un servicio ya tiene públicos los métodos que están diseñados para ser consumidos por otros servicios en otra parte de la aplicación. Entonces, creo que está bien y va a ayudar a gente, sobre todo gente que empieza, ¿no? Creo que es lo que más impresión a mí me da, que gente que no está muy acostumbrado, pues como en Gacela les estás diciendo, haz esto así, 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 pues les va a ayudar y además les obligas a no acoplarse tampoco a Gacela, solo puedes acoplar la parte de infraestructura. Cosa que Laravel, por ejemplo, es justo al contrario. De hecho, todos los ejemplos de Laravel utilizan los controladores y los comandos como si fuera la capa de aplicación y eso para mí es un acto terrorista. O sea, no tiene otro nombre. En Symfony lo sé porque Symfony llevo años sin tocarlo, pero me suena que era una cosa así. Entonces, a mí lo que más chulo veo de Gacela precisamente es quizá el dar una guía de cómo trabajar, ¿no? Quizá gente con menos experiencia, ¿no? O sea, una de las motivaciones principales fue sobre todo aprender cómo funciona mejor Spryker. Ya lo comenté al principio y era para saber cómo yo puedo hacer la curva de Spryker más liviana, de alguna forma entendiéndola yo mejor y además aplicar esos conocimientos a otro open source que es Svelte, porque allí estaba una arquitectura, una anarquía. O sea, se inyectaban las cosas pero se inyectaban desde arriba de verdad. Se inyectaba todo de verdad. Y claro, tenías unas dependencias así de grandes, súper bestias. Y no había, el concepto de Factory existía, pero la Factory recibía dependencias para luego pasarlas para abajo. O sea, era hardcore. Y claro, eso a mí, una cosa y la otra, me llevó a decir, necesito aquí algo que me ayude a modularizar este proyecto. Y entonces, Svelte no tiene Symfony, tiene el componente comando, pero ya está, no tiene ningún framework. Y antes de que bajes la mano, Hugo, por favor, que querías hablar y te... No, pero porque estaba desubicado y leyendo el código ya me he ubicado y he entendido. Entonces tenía una pregunta que era una ¿Cuál? No, es que era una confusión mía y ya está. Es que era yo, o sea, que no voy a decirlo, pues una tontería. Perfecto. Entonces, Ilia, que tú también estabas ahí. ¿Qué te he visto? Nah, yo solamente quiero decir una chorrada. Que a mí, Entonces, o sea... A ver. estoy justamente muy de acuerdo con Antonio, que es que
O sea, realmente lo que a mí Gacela o sea, dentro de la experiencia, Gacela me suena más a un patrón, ¿sabes? No, Mm, es como, por ejemplo, o sea, por ejemplo, justamente hemos mencionado el MVC, es como, pues mira, tu lógica está aquí, las entidades están aquí y las vistas están aquí. ujú. Pues en Gacela es como, aquí está la API de tus módulos, luego dentro te los follas como quieras. Pero realmente el acceso se tiene que hacer de esta forma. Y justamente estoy de acuerdo con Antonio en ese aspecto porque es como, si tú tienes experiencia diseñando para DDD, Ujú. tú ya automáticamente tienes una clase que, o sea, digamos, la clase de principal que tiene los módulos abiertos para ser consumida. Y luego ya esa clase actúa como, digamos, como puerta de enlace, ¿no? Como gateway, que es la que ya Ujú. llama a sus... Lo que hay dentro de ella. Es decir, que tú igual que opino, o sea, decir, claro, o sea, tú aquí estás resolviendo clases, pero realmente puedes coger un paquete, lo programas, lo metes como, lo creas como paquete en packages, te lo llamas desde Composer y simplemente con que esa primera clase, esa primera puerta de entrada, digamos, esa fachada, como tú dices, con Ujú. que cumpla con un estándar, es suficiente. Correcto, 100%. Sí, sí, así es. Exactamente. Gacela te ayuda exactamente a tener esa estandarización de comunicación entre los módulos. Si tú quieres Efectivamente. tener cualquier otra forma que al final sea una fachada que hace comunicación entre distintos módulos, ya está. Si es que Gacela no es el sitio, no es la herramienta definitiva, no es nada de eso. Simplemente es esta forma que he encontrado yo bastante, que funciona bastante bien para mis cosillas, por lo menos, porque esto también viene porque me gusta mucho open source y hago pet projects porque sí, el fin de semana. Y claro, necesitaba un estándar para mí mismo. Y yo, pues, al final de hacer tantos errores o tantas cosas, patrones que estaba repitiéndome de tal, pues al final digo, hostia, esto me funciona súper bien para mi caso de uso, por ejemplo. Pues, pero que sí, por supuesto, si tienes tu fachada, tu módulo y tal, o sea, no, o sea, da igual. Antonio, por favor. Y bueno, ha faltado una cosa que yo creo que también es importante y no la has enseñado, que es que Gacela tiene una herramienta muy chula que te ayuda a crearte precisamente todas estas clases que nos han ido enseñando. Tiene comandos con los que Es puedes verdad. crear automáticamente una facade, un provider. No la he enseñado, te ha sido más por la parte de estructura, pero tiene... Sí, bueno. yo sé que tiene azúcar, ¿no? Que está... Sí, pero eso para que lo descubráis vosotros. Sí, bueno, pero esto es una chorrada. O sea, que esto lo que te hace este comando, te crea un módulo entero, te crea pues la fachada, factoría, dependency provider y config en el módulo donde tú le digas aquí, o sea, y te las tienes ahí, pero Sí, es una plantilla. pero es muy útil porque si estás usando Gacela, escribes una línea y ¡pop! Ya tienes un boilerplate para un módulo nuevo. Y te hace en un segundo algo que te puede llevar media hora tranquilamente. Media hora tampoco, 5 minutos, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, es que yo por lo menos aquí en España creo que no se programa como en Alemania. Vale, mira, allá está hecho. A ver, ¿dónde está? En config, comment, test module. Mira, acabo de escribir esto. Créame el módulo en app test module. Vale, pues ya lo tienes. Aquí tienes el test módulo con las clases de Gacela. La fachada con sus comentarios y todo. La factoría con el config, que era de config y de dependency provider, pues aquí está. Sí, vale. Pero bueno, esto es una chorradulla. Graciosa, gracias por decirla, pero sí, aquí está. Y aquí, como hemos dicho, aquí está la documentación con esto. Aquí está explicando el tema del Bootstrap, el fichero de Gacela que puedes hacer, fachada con ejemplos de lo que ya hemos visto. La factoría, pues también, puedes crear los objetos y tal, con ejemplitos. Auto-wiring, que hemos visto. El tema de clase de config, que tiene acceso a las claves. Y dependency provider, que es, pues eso, para acceder a otras fachadas. Es que al final son estos conceptos. Gacela es la agrupación usando estos dos patrones de diseño. Agrupas estas cosillas en una misma caja y tienes esta librería que te puede servir si quieres si tú estás buscando algo así, pues la tienes ya hecha, preparada para ser usada. Pero por supuesto, todo lo que hemos visto de los ejemplos de estos, de estas carpetas, esto no es cuestión
que está muy bien, que bienvenidas sean estas ideas, pues no es cuestión de debate de Gacela, sí o sí no. Esto es todo esto de aquí es aparte. Esto no es Gacela. Esto es simplemente un caso de uso que se me ocurrió a mí para usar Gacela, como excusa para ver si tiene sentido o no. Claro, por supuesto que es buena, es cuestión, por supuesto, no voy a decir que no. Vuestros comentarios al respecto sobre todas estas cosas son muy buenos y muy oportunos porque hacen plantear si tiene sentido o no tener Gacela en este caso. Pero insisto que esto de aquí ahora mismo simplemente es un ejemplo en el que se puede hacer de 100.000 formas diferentes de cada uno. Y eso. Quería dejar claro esos rulis. Sí, yo por mi parte, nada. Estamos ya sobre la hora, entonces Madre mía. quería sencillamente es darte las gracias porque ha sido una charla muy, muy instructiva y ha generado un debate muy, muy interesante. Entonces, pues nada, por mi parte, pues muchas gracias por la charla. Voy a dejar de grabar y vamos a hacer